Hola a todas y a todos. Este vídeo tiene por título la representación de percepciones alteradas por sustancias psicoactivas en el audiovisual. Está realizado por los doctores Javier Calvo, Irene Achón, Elena Capapé y Héctor Oliva, pertenecientes al grupo de investigación Culture and Audiovisual Communication Research de la Universidad San Jorge. En la línea marcada por este congreso, esta comunicación parte del potencial que la obra audiovisual posee para la transmisión de conocimiento. Como han indicado numerosos autores, la ficción audiovisual puede resultar útil incluso para el conocimiento científico, que por su naturaleza podría parecer lejano a un producto creativo. Sin embargo, el saber científico requiere de su transmisión y en este sentido, tanto el cine como la televisión resultan cauces excelentes para ello. Por tanto, este artículo pretende analizar cómo el ámbito audiovisual ha representado y transmitido un conocimiento científico muy particular. En concreto, hablamos de las alteraciones fisiológicas y psicológicas que generan las sustancias psicoactivas y que producen una serie de cambios en el organismo medibles a nivel científico, pero difíciles de entender fuera de la experiencia directa. La Organización Mundial de la Salud indica que las sustancias psicoactivas son aquellos elementos de origen vegetal, animal, mineral o incluso químico que, una vez ingeridos, alteran el funcionamiento del sistema nervioso. Esto se traduce en cambios sobre la consciencia e influyen sobre la percepción del mundo. Comúnmente llamadas drogas, estas sustancias tienen un interés social innegable. Han sido el centro de numerosos estudios y de procesos regulatorios. Por eso, la ficción audiovisual las ha incorporado en sus tramas en muchas ocasiones. Lo interesante de esta postura es que el audiovisual no solo las ha utilizado como recurso dramático, sino que ha llegado a hacer partícipe al espectador de sus efectos. Para entender cómo el cine transmite la percepción de sus personajes, hay que tener en cuenta los recursos visuales y sonoros que permitirán en todo momento identificar quién está contando la historia y desde dónde se encuentra. En ese sentido, Genet propone utilizar el término focalización para responder a dos preguntas clave: ¿quién ve y quién percibe en la historia? De tal modo, si esa percepción viene alterada por sustancias psicoactivas, el cine también debe exponer sus efectos. A partir de ahí, Godrold y Jost utilizan el concepto de ocularización para determinar la relación entre lo que la cámara muestra y lo que el personaje supuestamente ve. Pero también hablan de auricularización para transmitir todo lo que ese personaje escucha y cómo vendría transmitido al espectador, utilizando así los dos registros que componen la base del lenguaje audiovisual. La ocularización y la auricularización serían, pues, las herramientas con las que el cine puede transmitir ese saber específico a la audiencia. Nuestro interés, por tanto, es comprobar los recursos de focalización que el audiovisual ha usado en sus representaciones del efecto de sustancias psicoactivas sobre los personajes. Para ello, se ha establecido una revisión bibliográfica que pueda sentar las bases teóricas del marco de investigación, y se propone un análisis de contenido cualitativo sobre 3 obras que actúan como muestra. El análisis se centrará en los recursos utilizados en las escenas clave para generar esa empatía de la mirada y la escucha con los personajes alterados. Las piezas representan la diversidad de formatos que el audiovisual puede ofrecer: un producto cinematográfico, otro televisivo y un último que hoy se erige como ejemplo paradigmático de Internet, un videoclip musical. Además, responden a un criterio cronológico que trata de abarcar pasado, presente y futuro de la industria, ya que se enmarcan en tiempos muy distintos. Estas obras son la película Easy Rider, el videoclip Smack My Beat Shop y la serie Brand New Cherry Flavor. Así pues, los objetivos de esta comunicación serían los siguientes: establecer un marco teórico en el que encuadrar lo audiovisual como cauce del conocimiento científico, entender los recursos de ocularización y auricularización que dan forma a estos discursos habitualmente y comprobar su posible evolución o permanencia en el desarrollo de la industria audiovisual. En el primer caso, nos encontramos con una película clásica en la contracultura estadounidense. Por eso, no resulta extraño que su trama decida explorar sin complejos algunos temas controvertidos como el consumo de drogas. Easy Rider muestra una secuencia clave en la que los protagonistas toman ácido en medio de un cementerio y se dejan llevar por sus efectos. Del mismo modo, las normas narrativas y estéticas del cine se dejarán llevar también por el arrastre psicotrópico de estos personajes. La secuencia intercala planos contemplativos del entorno de una manera aleatoria, como efecto subjetivo de una mirada intoxicada. Esa mirada se mezclará con imágenes psíquicas de los recuerdos de los personajes con los puntuales enfoques visuales de lo que los rodea, no por un motivo concreto, sino más bien por la experiencia alucinatoria que viven.
La luz y el color contribuirán también a desdibujar la racionalidad del momento. La luz se presenta muy potente en varias ocasiones, como si la visión de los protagonistas viniera quemada por los efectos alucinatorios. El color, ligado al uso de la luz, también surge alterado para transmitir la ilusión tóxica. Estos efectos vienen potenciados por la edición. La alternancia de los planos se vuelve progresivamente menos regular y más aleatoria, con planos de duración estándar combinados con otros instantáneos. Con respecto a la auricularización de la escena, toda la secuencia se acompaña de 3 pistas auditivas que muestran una alternancia libre. Por un lado entre sí, ya que se combinan de manera solapada sin jerarquía sonora aparente, por otro, con respecto a la imagen, puesto que su aparición no depende de lo mostrado en cada momento en pantalla. En conjunto, el uso del sonido reproduce el mismo caos alucinado en el que los personajes han caído. El segundo caso corresponde al videoclip de la canción Smack My Bitch Up del grupo The Prodigy. La pieza parte de una propuesta simple: acompañar al protagonista del vídeo en una noche de diversión, alcohol y drogas. Para ello, pretende situar al espectador en una postura totalmente focalizada mediante el uso de la cámara subjetiva. La pieza se centra en mostrar los excesos de la noche con un catálogo de procedimientos que muestran una ocularización modificada por las sustancias psicoactivas. De manera progresiva, la cámara irá agitándose con mayor brusquedad e intensificará la sensación creciente de intoxicación. Las abstracciones visuales surgirán con mayor frecuencia debido a la alteración inusual del punto de vista y los efectos visuales a modo de filtros sobre la imagen, como efectos de ondas de agua. Además, ocasionalmente se utilizan cámaras rápidas que incrementan el reflejo de flujo etílico y la estimulación nerviosa. 2 recursos de edición complementarán estos procedimientos visuales: el corte de salto o jump cut para generar un efecto expresivo similar a los apagones en la consciencia del personaje, y el encadenado, que contribuirá también a la confusión visual. Aunque en un videoclip la imagen queda supeditada a la música, ciertos recursos sonoros introducirán un ejercicio de auricularización en la pieza, sobre todo la distorsión de la música en algunos momentos centrales para transmitir también una cierta torpeza auditiva. La tercera y última pieza a analizar es la serie de terror Brand New Cherry Flavor, la historia de una joven cineasta y su particular historia de venganza. Ya en el capítulo 2, Lisa, la protagonista, ingiere un guiso preparado con sustancias alucinatorias. A partir de ese primer bocado, se intuye por sus gestos y acciones que está bajo los efectos de la droga. Las imágenes sufren desenfoques y están desdibujadas. Además, la protagonista comienza a ver ciertos elementos sobrenaturales como espectros que demuestran una mirada intoxicada. Esas imágenes vienen acompañadas de sonidos misteriosos que acrecientan esa impresión. Otros personajes aparecen más adelante alentados por el consumo de sustancias como el peyote, y sus miradas se relacionan con las imágenes muy rápidas de terroríficos seres. Alteraciones de la realidad y alucinaciones tratan de desorientar al espectador, pero también intentan demostrarle los efectos que sus orígenes psicotrópicos pueden provocar en el organismo. Describen una percepción más intensa y estimulada que cuenta, además, el secreto de la protagonista. Tras el análisis del contenido de las piezas, podemos concluir lo siguiente. En primer lugar, el audiovisual utiliza recursos de focalización para transmitir experiencias de consumo psicoactivo con el objetivo de que los espectadores puedan entender las sensaciones que genera. En segundo lugar, este uso de la imagen y el sonido se destina a la confusión perceptiva y el entorpecimiento de la captación de información visual y sonora, ya que las sustancias psicoactivas alteran el sistema nervioso de sus consumidores. En tercer lugar, las obras analizadas coinciden en utilizar recursos semejantes para producir estas alteraciones, de manera que, a pesar del tiempo transcurrido entre ellas, existe cierta homogeneidad en la representación de los estados de conciencia alterados. El debate sobre estas representaciones se mantiene abierto a futuras obras que sigan explorando los efectos de las drogas sobre los comportamientos y percepciones de sus personajes. En función de sus vínculos sociales, estas obras seguirán produciéndose con seguridad. Dejamos aquí las obras consultadas para esta comunicación. Muchísimas gracias por su atención.